Año 1986. Tienes la computadora más sofisticada que puedes tener. Bueno, en este caso no serías tú, tal vez sería tu papá. Y le dicen, ocupa un aumento de RAM de 4 megas a 8 megas. ¿En algún momento te imaginaste que ese procesador 8386 de 32 bits, que era una novedad, en algún momento lo descontinuarían por procesadores de 64 bits? No creo ni siquiera que te lo hubieras planteado. Y ahora, si te dicen que tienes que cambiar tu procesador de 32 bits por uno de 64, se te hace más que lógico. ¿Por qué? Porque se te acabó la RAM. En 1986 fue la introducción del procesador 80386, que fue una novedad en la innovación del equipo de cómputo. Era un procesador poderosísimo y marcaba una pauta porque era de los bueno, de hecho era el primer procesador a 32 bits. En ese tiempo no corría tantas líneas de procesadores como existen ahora. No existía ni el Core i3 ni el Core i... A duras penas existía este 386, que luego fue sustituido por procesadores subsecuentes. Previamente existieron procesadores de 16 bits, pero si duramente algunas de las personas que me escuchen se acuerdan del 8386, de hecho el primer equipo que yo tomé, que yo usé para jugar, porque en ese tiempo no me interesaba aprender, era un 8486. Equipos poderosísimos que recuerdo que corrían algunos juegos muy padres como el Biomenace, el Doom, Wolfenstein 3D, y lo corrían fluido. Bueno, si alguien sabe de lo que estoy mencionando. Esos éramos los gamers de antes, ¿eh? Te pasabas horas para pasar un nivel hasta que te dabas cuenta de que había un truquito para pasarlos todo más rápido porque eran demasiado complicados. Pero no vamos a hablar de juegos, ahorita vamos a hablar de cuáles son las diferencias entre los procesadores de 32 y de 64 bits. Primero hay que entender lo que es lo más básico. ¿Qué es un bit? Un bit solamente es un estado, encendido, apagado. 1, 0, por ponerlo como una representación lógica, aunque solamente es encendido y apagado. Entonces, ¿qué son los 32 bits? Los 32 bits es una sucesión de caracteres que implican una palabra. Entonces, al momento de que nosotros nos cambiamos a los maravillosos 64 bits, ¿qué crees que significa? Que la palabra es más grande. En el 2003 se volvió una realidad de la mano de AMD el hecho de que los procesadores a 64 bits entraran a nuestra vida, con el famoso Athlon a 64 bits y procesadores como el Opteron. Pero previamente a esto existieron otros procesadores como el Itanium de Intel, que fue diseñado desde el 2001, si no me equivoco. Pero este procesador fue pensado desde muchos años antes, desde el año 94, que Intel empezó a tener la idea de crear un procesador, el Itanium, que iba a ser de los primeros procesadores a 64 bits. Piénsalo bien, desde 1994. ¿Eso quiere decir que tenemos una tecnología obsoleta? No. Lo que significa es que tenemos una tecnología madura. Porque si nos vamos más atrás, el primer procesador a 64 bits lo inventó IBM con el procesador IBM 7030 Stretch, que este fue de los primeros procesadores que aceptaban arquitectura de 64 bits. Y el primer teléfono que aceptó la arquitectura 64 bits, aunque te duela, fue el iPhone 5S, lo cual quiere decir una ventaja, aunque no le veo mucho el desempeño del rendimiento ahorita ni las ventajas, pero en un futuro pues están como que adelantándose a los requerimientos de la época actual. El procesador de 64 sin problemas va a poder ejecutar las sentencias de una aplicación de 32 bits, pero un procesador de 32 bits no va a tener la capacidad de ejecutar una aplicación a 64 bits. ¿Cuál fue el problema por lo cual las computadoras empezaron a cambiarse de una arquitectura de 32 a 64 bits? Ese problema se define básicamente en la memoria RAM. Los sistemas de 32 bits, si no me equivoco, solamente pueden usar hasta 3.25 GB de RAM. Ya a partir de ese número para arriba, no vas a tener la capacidad de tener más memoria RAM. Recuerda que la memoria RAM lo que te permite es tener gran número de aplicaciones y más cosas abiertas en su momento. ¿Cuándo ibas a pensar tú que iba a ser necesario que ese viejo ordenador 386 cambiara de una arquitectura de 32 bits a lo que es ahora una de 64? Si tomamos en cuenta que ese procesador salió en 1986, ese procesador tiene más de 30 años de su creación. Entonces, ¿qué nos espera de aquí a 30 años? Que ya tengamos la necesidad de cambiar a procesadores de 128 bits, porque la cantidad de manejo de información que se va a necesitar cada vez es mayor y cada vez vamos a necesitar ejecutar sentencias más grandes. Tan solo hay que comparar lo que es ahora una imagen en Full HD
y una imagen en 4K. Los equipos antiguos no tienen la capacidad de hacer el renderizado de 4K como lo hace un equipo moderno a 64 bits. Hubo en el camino muchas cosas como el Intel Itanium que no salieron las cosas tan bien, no trascendió. Lo que hizo Intel fue adoptar la tecnología de AMD para empezar a manejar sus procesadores Xenon y Pentium 4. Los primeros procesadores que manejaron 64 bits de la línea comercial fueron los Pentium 4. Pero para esto ya existían los AMD, que se les adelantaron un año. En el 2003, AMD saca su primer procesador para línea comercial, que fue el AMD Athlon 64 y el Opteron para servidores. Pero para esto Mac no se queda atrás, porque gracias a IBM saca el PowerPC G5, que es el PowerPC 970 de IBM. Y Mac OS X es el primer sistema operativo de Macintosh que empieza a aceptar el uso de aplicaciones a 64 bits. El Mac OS fue el primer sistema operativo que aceptó tener las dos tecnologías, aplicaciones a 64 bits como tanto aplicaciones a 32 bits. La tecnología que Intel estaba desarrollando era la IA32E, que después la rebautizaron como EM64T. Para no hacerte el cuento largo, porque datos hay muchos, la diferencia entre 32 y 64 bits es la cantidad de palabras que tiene una sentencia. Es como decir que aprendes a que tu vocabulario sea más completo y te puedas expresar de una mejor manera. La próxima vez que te pregunten ¿por qué son mejor los sistemas de 32 bits hacia los 64? No precisamente le vas a tener una respuesta de que es como que porque aceptan más RAM, que porque aceptan otra cosa. No es que sean mejores. Se ocupaba más RAM y por eso brincamos a 64 bits. Pero si tienes una calculadora, ¿para qué ocupas siquiera los 32? Con 16 bits es suficiente. Es más, hasta 8. El primer Nintendo tenía 8 y es genial, ¿no? Cualquier cosa que pienses, pues ponlo en los comentarios. Somos Entorno Simple. Espero no te hayamos enredado más. Y si te enredamos más, pues un pretexto más para investigar. Eso ha sido todo por hoy. No olvides dejarnos tu like, compartirnos y recuérdalo, 8, 16, 64 o 128, lo que te sirva para lo que lo necesites. Es simple.